porque del Señor viene la misericordia y la redención. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Muchas de las veces nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida de todos los días y también excepcionalmente tendemos a complicarnos la existencia de diferentes maneras y seguramente que la solución, ¿verdad?, a nuestros problemas está al extender la mano y alcanzarla, pero como que necesitamos, ¿verdad?, no sé, o sentirnos importantes, o sentirnos valientes, o generar lástima para que los demás también se den cuenta y buscar cosas extraordinarias, cuando realmente el Dios de Jesucristo se va revelando en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo sencillo. Y esto es también precisamente lo que le aconteció a Naamán en un primer momento, cuando se le hace tan simple y tan sencillo irse a bañar al río. Si eso hubiera sido, pues me voy, ¿verdad?, y me baño a un río que está más cercano de donde yo vivo y me curo. No entendía precisamente que esta actitud tendría que ser simple y sencillamente una actitud de sencillez y de certeza. Tan sencillo que parece banal este hecho, y se efectúa el milagro de la curación. Como primer paso se llega a la profesión de fe, creer en este Dios que verdaderamente, el Dios de Israel, se hace presente ante la necesidad de un extranjero, ante la necesidad de un pagano, ante la necesidad de aquel que no cuenta. Y no solamente que no contaba, sino que desde la perspectiva precisamente judía, era un hombre que había sido maldecido por Dios, cuyo signo era la lepra. Junto a los personajes que aparecen en primer plano, Naamán, Eliseo y los 2 soberanos, aparece también como mediadores indispensables de los que se sirve el Señor para orientar el curso de los acontecimientos, la joven cautiva, el mensajero y los siervos. A veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta que en las personas más sencillas, que en las personas que aparentemente no cuentan, ahí Dios nos está hablando, ahí Dios se está haciendo presente. Y normalmente nosotros tendemos, ¿verdad?, a buscar para cualquier situación pues las personas más elocuentes, las personas más sabias, las personas más inteligentes, según el mundo y según nuestro criterio. Y se nos olvida que la voluntad de Dios pasa por los sencillos, pasa por los humildes.
Y efectivamente, ¿verdad? El pasaje contiene claras referencias del símbolo del bautismo. Esto que le aconteció a Naamán, luego nos acontece a nosotros en nuestro bautismo, que es capaz de limpiarnos, de purificarnos, de embellecernos, de presentarnos delante de Dios santos y puros, y por lo tanto convertirnos en hijos. La inmersión en las aguas, la eficacia de la palabra del Dios de Israel, el carácter universal de la salvación concedida en virtud de la obediencia, es lo que manifiesta precisamente una fe consolidada en el Dios de Israel. Y esto es precisamente lo que muchos de los que escuchaban a Jesús no aceptaban. Mientras pensaba y volví a escuchar ahora el Evangelio, a proclamar el Evangelio, yo decía, pero ¿qué era lo que les generaba coraje, ira a quien le escuchaba a Jesús y se encontraban con él? Pues evidentemente era su personalidad, una personalidad que por el hecho de plantarse en medio de ellos, entre ellos, manifestaba algo diferente, manifestaba algo distinto. Jesús, si en algún lugar era conocido, era en Nazaret. La mayor parte de su vida la vivió en Nazaret y la vivió cerca de la sinagoga, más cerca que de aquí al salón donde nos reunimos. Ahí estaba su casa. Entonces, cuando Jesús hablaba, todo mundo callaba, porque hablaba como quien tenía autoridad, pero una autoridad que efectivamente iba encaminada a la consecución de realizar la voluntad de Dios. No era simple y sencillamente hablar, no era simple y sencillamente, ¿verdad?, dar una catequesis y luego él vivir su vida como quisiera. No, era alguien que verdaderamente tenía autoridad. Entonces, el hecho es que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, que es una frase terrible, ¿sí? Que luego nosotros podemos hacer mil disquisiciones y podemos decir que si esta era la voluntad de Dios para que así salvara a la humanidad y que por eso fue entregado y que nadie lo mató, que Él entregó su vida, sin duda. Pero lo otro también es una realidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La frase de Juan, que resume el destino histórico de Jesús, es el mejor comentario al rechazo manifestado por los paisanos de Nazaret, interpretado por Lucas como prefiguración de todo el misterio pascual. Claro, aquí es donde se va perfilando el misterio pascual, pero la desconcertante revelación del Verbo hecho carne. ¿Cómo va a ser posible que Dios habite en medio de nosotros, sea uno de nosotros y esté con nosotros? No es posible. El hijo de José va pasando desde la admiración a la incredulidad hostil, porque les admiraba, se dejaban tocar por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús decía, pero al final van a acabar en la incredulidad hostil, incluso en el odio homicida. Y aquí se vuelve a repetir el primer y auténtico pecado de la Biblia: Caín contra Abel, matar al inocente. ¿Puede haber un destino distinto para un profeta? Las palabras de Jesús lo excluyen. El testimonio de Elías y Eliseo lo confirman. Cualquier prejuicio, ya sea religioso, cultural, nacionalista, es un obstáculo para acoger la humilde revelación de Dios. Dios se revela de manera tan humilde, tan sencilla, que es increíble. No podemos creerlo. La viuda de Sarepta en Sidón, Naamán el sirio, extranjeros, acogen la salvación ofrecida a todos, pero rechazada precisamente
por sus primeros destinatarios. Les será quitada la viña y se le entregará a los que sí den fruto. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que abramos realmente nuestra mente y nuestro corazón, que dejemos tocarnos por Dios, que creamos en Él y seamos dignos destinatarios y testigos del reino de Dios entre nosotros.